principales instrumentos o mecanismos que hemos creado o que ha creado la especie humana para lograr o tratar de lograr en este mundo una felicidad, bienestar, como ahora se habla mucho del bienestar, ¿verdad? Bienestar, la felicidad en general, es un conjunto de bienes, de elementos que se constituyen en ingredientes para una mejor vida, ¿sí? Entonces el derecho, la disciplina conocida o ciencia del derecho o instrumento del derecho, las normas y leyes. De por sí la situación sigue estando difícil, ahora peor creo, ¿no? Imagínense sin normas o sin reglas. Normas es sinónimo de reglas. El comportamiento humano para lograr una mejor y mayor coexistencia en sociedad. Dentro de ese derecho, pues existe toda una serie de bienes y valores protegidos para el ser humano, empezando por la vida, ¿verdad? La vida, y ya empezamos a enumerar una serie de derechos humanos, curso de capacitación de derechos humanos. Vamos entrándole entonces a ese señalamiento. Podríamos decir en orden jerárquico. ¿Qué es esto de orden jerárquico? De mayor importancia, entre comillas, porque todos son importantes, pero lógicamente lo más importante es la vida. Si no hay vida, aun cuando alguien dijo, y algunos de ustedes van a decir quién fue, que la libertad es el don más valioso que los dioses, los cielos, así dijeron, ha dado al ser humano. Se ha dado al ser humano. Que por la libertad bien valía o vale la pena dar hasta la vida. ¿Quién fue el autor? A ver, mi abogado, mi psicólogo, ¿quién lo sabe? Hola, pásale por acá, por favor. ¿Quién? No. No, Benito Juárez es entre los individuos como entre las naciones. Y Zapata fue defensor de la tierra, ¿verdad? Don Miguel de Cervantes Saavedra en su libro, en su obra magistral, El Quijote de la Mancha. Ahí, así está ahí. Entonces dices, ¿cómo que por la libertad bien vale la pena dar hasta la vida? Bueno, pero esa es una expresión de un autor. Pero lo cierto es que sin vida no hay nada. Entonces, digamos, como uno de los el principal o el derecho humano básico o elemental. Voy a referir nada más a unos 5, 6 o 7, ¿sí? La ubicación o la contextualización de la Constitución y lo constitucional. Porque me pidieron que hablara del contenido de este libro de manera muy sintetizada, ¿no? De qué se trata. Y además, ubicado dentro del curso de capacitación de derechos humanos, ¿no? Y vamos a contestar a la pregunta que hizo el abogado o nuestro psicólogo, ¿qué hacer en concreto, no? Entonces, tenemos a la vida en primer lugar, la libertad después, ya dijimos, o ya hablamos de la importancia de la libertad, Luis, que ese autor de una de las obras más importantes de la literatura universal, el Quijote de la Mancha, ahí dice, la vida es el don, no, la libertad es el don más valioso, más preciado
que ha dado Dios o los cielos, sí, o los dioses al ser humano, y por la libertad bien valía la pena dar hasta la vida. ¿Tienes esa frase? Pero entonces, después de la libertad, vamos a referirnos al artículo 14 constitucional. Ya metemos uno de los preceptos más importantes de la Constitución, Javier Tláhuac, ¿verdad? El 14. Dice el artículo 14 en su parte conducente que nadie podrá ser privado, antes decía, de la vida. Luego en una reforma, de tantas reformas que ha sufrido la Constitución, y saben que más de 500, ¿verdad? Más de 500, abogado también, ¿verdad? No. Ah, bueno, más de 500 reformas constitucionales. Y una de ellas me quitaron la palabra en el 14 de la vida. Nadie podrá ser privado, yo lo dejo así, como estaba antes. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos. Y en esa parte o derechos, pues viene un cúmulo, a un conjunto, valga la expresión, la repetición del término de derechos, ¿sí? Entonces, ahí podemos encontrar una enumeración genérica de esos derechos humanos. El 16 también es muy importante para esta connotación o contextualización constitucional de los derechos humanos, porque dice también en su parte conducente, nadie podrá ser molestado en su persona, lo que les hacen las enfermeras y cualquier persona o autoridad que afecte, perturbe, que afecte, que ofenda sus derechos, pues es molestia. Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito. Sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y ahí ya encontramos dos situaciones inmensas, porque contienen toda una serie de repercusiones, cuestiones, protecciones, etcétera, ¿sí? ¿Pero por qué lo menciono? Bueno, para ubicarlo, ¿por qué de una vez lo menciono y así de manera rápida y genérica? Capacitación en derechos humanos, ¿o no? Curso de capacitación en derechos humanos. Ya hice el comentario empezando con esto, pero antes de continuar es importante, como decíamos, la importancia del derecho. Entonces el derecho, la norma más importante pues es ¿cuál? La constitucional. Por eso la Constitución también se le llama ley ¿qué? Suprema. Incluso está vinculado a un principio básico y elemental. Principio de supremacía. Eso. Principio de supremacía constitucional. La expresión lo indica, que la Constitución es la ley suprema, ¿sí? La norma suprema. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en la práctica? Va de una vez. Ahorita les hablo de la clasificación para los que no lo saben, y para los que ya lo saben, un recordatorio. ¿Cómo se clasifica nuestra Constitución? De una vez. Nuestra Constitución se clasifica en tres partes. O contiene, mejor dicho, tres partes clásicas y tradicionales. ¿Cuál es la primera? La parte dogmática. ¿Sí? Abusados. La parte dogmática, la maestra ya lo dijo, ¿y la otra? Orgánica. La orgánica, muy bien, maestra. Con 33 años de experiencia. ¿Qué cree que no los estaba escuchando? 33 años de experiencia, bueno. La parte orgánica y la transitoria. La parte social.
algunos autores así. ¿Cuál es el contenido de cada una de ellas? La dogmática es del artículo primero al 29. Al 29, garantías individuales. Que es donde se contiene las antes denominadas, ya no es de las garantías individuales. A partir del 2011, y aquí vienen derechos humanos, a partir del 2011 se cambió otra reforma que tuvo la Constitución, la denominación de garantías individuales, ¿sí?, por la de derechos humanos, de los derechos humanos, de sus garantías. En el artículo primero de la Constitución, del 1, ¿sí?, precisamente hace referencia a de los derechos humanos y sus garantías que serán para todos los habitantes de la República. ¿Sí? Todos los habitantes quienes se encuentran en la República. En el artículo primero. Y ya luego viene toda una serie de derechos humanos, valga su expresión. La no discriminación, la no discriminación, ¿sí? Algo que es muy importante ya entrándole a este señalamiento, a continuar señalándolos, algo súper importantísimo, la regulación de nuestros antiguos propietarios, conocidos como pueblos originarios o indígenas, ¿no? Yo les llamo los antiguos propietarios de estas tierras. Los antiguos propietarios de estas tierras, algunos otros se llaman autóctonos, ¿verdad? Otros originarios, en fin, etcétera. Naturales, en fin. Y posteriormente, algo que es básico, elemental, fundamental, que nos ha conducido a crear o aportar, estructurar el amparo para más de 50 millones de mexicanos, o para todas y todos, más de 100 millones de mexicanos, pero especialmente, no 50, más de 60 o 70 millones de mexicanas y mexicanos que carecen de lo más que elemental. Ya tiene como 7, 8 años o 10 que aporté ese método a través, y ya preguntaban hace rato, ¿qué hacer para que se cumplan los derechos humanos? Bueno, está efectivamente lo que decía Gerardo, las quejas directamente ante las comisiones de derechos humanos, cuando no hay cumplimiento, cuando hay maltrato, cuando de comillas les vale a la autoridad, pues la queja correspondiente. Y o nuestro famoso juicio, que como lo hemos bautizado nosotros, juicio de juicios, el juicio de amparo, el juicio de amparo. Vamos a hablar también, si hay tiempo, un poquito de ello, ¿está bien? Entonces estamos ubicando los derechos humanos como elementos, valores, ¿sí?, instrumentos sine qua non, o sea, esenciales y fundamentales para una plena realización en este mundo como tal. Y ya lo estaba mencionando, la no discriminación, la democracia. Todo el mundo habla de democracia, ¿sí o no? Todo el mundo. No se diga quiénes, nuestros políticos, los partidos políticos en sus documentos básicos, la democracia, y etcétera, etcétera. Pero dice la Constitución, y les he preguntado en muchos foros donde hemos hablado, ¿qué es la democracia desde el punto de vista constitucional? ¿Cómo la define? ¿Alguien se la sabe? Libre expresión. Es lo que dicen todos. ¿Y está bien? Lo que dice. No, por eso.
y está bien. No hay impugnación, está bien lo que dicen todos. Pero hay otro que casi nadie se lo sabe. Y allí está en la Constitución. Por cierto, de pasadita, muy importante, lo hemos dicho en más de 1000 conferencias que hemos dado en todo el país desde hace más de 20 años. Conferencias en la Constitución, esa chiquita, ¿sí la tiene, no? Son 136 artículos. Estamos en capacitación, tengo que decirlo. No se trata de que se vuelvan abogados, expertos en Constitución, tengo que hablar de Constitución, y de amparo, ¿no? Por eso están los especialistas, ¿no? Pero sí, más los que son aquí, promotores, ¿no? ¿Cómo decían? Defensores de derechos humanos, ¿cómo son? Bien, defensores. Defensores, promotores, hay que conocer bien su Constitución. Cuando menos haberla leído una vez. Y esa parte dogmática, del 1 al 29. Y ahí está en el artículo tercero, que dice lo siguiente: la democracia no solamente es un régimen jurídico, o sea, leyes, normas, preceptos. La democracia no solamente es un régimen jurídico o una forma de gobierno. Sí, no es eso. Pero además, y ahí viene lo importante, lo interesante para nuestro país, un sistema de vida, fíjense, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Ahí está la clave, en mi opinión. Y está en la parte dogmática, o sea, la relativa a derechos humanos. Constante mejoramiento económico. Tremenda paradoja. ¿Sí? Ironía, o lo que, como quieran llamarle, cuando en un país tan rico, ¿o no es rico este país? Sí. Más de 60 millones de mexicanos en pobreza. No creo que ya con el actual gobierno, o con la cuarta transformación, hayan bajado. Ojalá, ¿no? Ojalá que bajara. Ojalá que se les para bien del pueblo. Por eso, su servidor siempre ha venido sosteniendo que independientemente de todo lo que digan nuestros políticos de cualquier partido, nada más con que se cumpla la Constitución, ¿para qué le damos tantas qué? Nada más, ahí está. Por eso este curso de capacitación que organiza Francisco Gerardo Solís Rivero es importantísimo, y ustedes son importantísimos en esa lucha, en ese cambio, en esa transformación del país, o en ese avance, o en ese mejoramiento que la Constitución establece. Constante, ¿sí o no? Ahí está. Constante mejoramiento, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Porque si tenemos más de 50 millones de mexicanos en pobreza, ¿qué es eso de pobreza? Pues que carecen de lo que, de lo más elemental, ¿sí? Y en un país que se le asemejaba o equiparaba así lo hemos venido sosteniendo, ¿no? Al famoso cuerno de la ¿qué? De la abundancia. Todo. Grandes litorales, hombre. Con riquezas. Tampoco se trata de sacar la riqueza pesquera así y acabar con las especies, no. Por eso también hay otra disposición en esa parte dogmática donde habla del desarrollo sustentable. O sea, que sí que haya desarrollo, pero cuidando el medio ambiente y la naturaleza y a las demás especies vivientes. La producción de la misma tierra.
las demás especies vivientes porque, hijo de la tostada, hombre, ¿a cuántas especies no nos hemos llevado entre los qué? Los pies. Sí, exactamente. Se han extinguido infinidad de especies vivientes. ¿Por quién? Por culpa del ser humano. Dice que los racionales, dice que somos los racionales. Racionales es de razón y todo. ¿Cómo tratamos a los demás seres vivientes que vamos a utilizar dentro de las cadenas alimentarias? ¿Cómo llevan a las aves? ¿Cómo llevan a los cerdos? ¿Cómo llevan a los demás en los camiones ahí al matadero, al sacrificio? ¿Se han visto cómo los qué? ¿Y cómo los matan? ¿Cómo los matan? Ahí está la defensa ahí está una de las funciones de ustedes, defensores de los derechos humanos. Yo creo que un derecho humano, ahí está, desarrollo sustentable. No, pero es que lo necesitamos para subsistir. Sí, pues cuando menos darles una muerte, ¿qué? Digna. Sí, exactamente. Sí, pues inyéctalo, algo. No, es ¿Cómo lo sacrifican? ¿Se han visto, no? Perdón, hasta me ¿qué? Enero. Sí, ¿cómo lo digo? En cabrita, ¿no? Sí. Y ahora niñas y niños, ¿cómo andan? Lo hacen. Bueno, Las niñas y niños ya. Las niñas pidiendo. Díganlo. Ahí está otra función. ¿Cómo es posible en un país tan rico? ¿No? Esto derivado del sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural. Para los defensores de derechos humanos, luchemos ahí por esa cuestión. Por eso, y todavía hace unos días lo volví a sostener, el amparo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, para esos más de 60 o 70 millones de mexicanos, pero también defendamos a las demás especies vivientes que no pueden defenderse por sí mismos. Si hay muchos seres humanos que no pueden defenderse por sí mismos, menos quienes. Sí. ¿Cómo? ¿Las qué? También. Pero ¿cómo sacrifican? a constituir como animales es desperdicio. Racionales, ¿no? Entonces, todo eso está en derechos humanos ahí, en la parte dogmática, en esos artículos 29. Tenemos entonces, ahí está el juicio de amparo. Claro, lo podemos hacer ante derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, ¿sí? Pero también el juicio de amparo, que fue creado y existe precisamente como un instrumento o mecanismo jurisdiccional, donde existe una figura muy importante que es la suspensión del acto reclamado. La demanda de amparo se pide y se solicita la suspensión para el efecto de que se paraliza el actuar de la autoridad que esté violando garantías constitucionales de los derechos humanos, garantías individuales. Entonces, bueno, y ahí está clarísimo, pues ya me adelanté un poco, pero generalmente digo, ¿cómo es posible que estando ahí obvia y manifiestamente consagrados de sus derechos, en la práctica su cumplimiento deja mucho que? Decían ustedes ahorita, su cumplimiento, ahí está la situación. O sea, hay que hacerlo valer. Porque desafortunada y lamentablemente las leyes, las instituciones, el juicio de amparo, los mismos derechos humanos no tienen ni cobran vida por sí mismos, sino hay que estar Impulsando. exactamente. Y bueno, ha sido lentísima la evolución. Alguien hablaba de Carta Magna, la consagración primero y luego la evolución de los derechos. La consagración. ¿Quién habló de Carta Magna? La Carta Magna. ¿Saben por qué Carta Magna? ¿De dónde viene lo de Carta Magna? Documento donde en Inglaterra en el año de 1215
después de Cristo, se consagró a la libertad, de la que nos referíamos como uno de los valores más importantes que Dios ha dado al ser humano, se consagró en un documento ya como obligatorio de respeto por parte del monarca inglés, en Inglaterra. Ahora decimos Carta Magna, como sinónimo de constitución o de ley fundamental. Pero fíjense, tuvieron que pasar 1215 años, lo que es un milenio, 2 siglos y un cuarto de siglo, 1215 años, para que en Inglaterra se consagrara, se declarara a la libertad como un derecho Inconstitucional. fundamental o elemental del ser humano. ¿Cómo es posible tanto tiempo? Si lógico, ¿no? Algo elemental y fundamental, pero 1215 para que se reconociera que la libertad era derecho fundamental. Y así, la historia de la humanidad registra que la consagración de los derechos ha sido muy, ¿qué? Muy lento. Muy lenta. Cuando algunos lo utilizan a favor y otros en contra. Sí, entonces, y bueno, la protección, la garantización, la forma, los medios, los mecanismos para hacer efectiva en la práctica esos derechos también ha sido lenta. Y dentro de ellos destaca nuestro juicio de amparo. Por eso el juicio de amparo es admiración, es orgullo de propios, o sea, de los mexicanos, la aportación mexicana al mundo y admiración en el extranjero o en el mundo. Y ahí está, queja o juicio de amparo para obligar a la autoridad, porque desafortunadamente, lamentablemente, pues luego hay incumplimiento de la norma y de los derechos. Concreto, en la práctica tenemos ese juicio de amparo que podríamos aplicar en favor de más de 50 millones de mexicanas y mexicanos que carecen de lo más elemental, porque ya mencioné algunos de ellos, algunos de esos derechos, pero ¿qué otros derechos tenemos? El libre tránsito en el país. Libre tránsito en el país. Doctor José Luis, ¿qué de otros derechos humanos tenemos? La libertad, La libertad, que ya la mencionamos, aparte de los ya mencionados. el derecho a la libre expresión, También ya lo mencionamos a El la derecho vida. de formar una familia. Derecho a la digna, educación. Con todos los elementos necesarios. Fuerte, pero a ver, Vestidos levántese y dígalo fuerte, mi abogado. El artículo 4 constitucional nos marca muy No, se específicamente establece y o contempla. es el derecho de tener y formar una familia libre con todos los elementos necesarios. Una casa Fuerte que se digna, oiga. una casa llena de salud, amor, bienestar, sin necesidad de tener que solicitarle a alguien lo que hace falta porque ya se lo están dando. Bien, ¿alguien más? ¿Qué otro derecho humano, comandante Francisco Gerardo? El derecho a la libertad, a la Gracias, libertad de doctor. expresión, Ah, libertad de expresión no lo habían mencionado. el derecho a la información, Derecho a la información, perfecto. ¿Cuál? A la educación. A la educación, perfecto. Ahí está otro. Salud. Al trabajo. derecho a la reunión, Reunión, como ahorita estamos, ¿verdad? Perfecto. De Trinidad, ¿verdad? Gracias, Trinidad. Derecho al que dijeron por aquí. Trabajo. Al trabajo. No racismo, que unos porque tienen mucho dinero vale. No racismo, que dijimos la no discriminación por causa de uno de lo que sea. La no discriminación, ¿verdad? Derecho a elegir. Derecho al voto, ¿verdad? Elegir. Libre expresión de creencia. El artículo 20. Exacto, libre. el que dijo a la compañera el derecho al asilo, A ver, ¿quién más? Derecho al... el derecho a la nacionalidad, Bueno, ¿alguien más? Derecho al agua. Ajá. Límites territoriales. Bien, pues todo ese es el cúmulo de derechos humanos, ¿verdad? Se ha confundido en la práctica los derechos humanos con la cuestión penal nada más.
¿Sí? Sí se han dado, sí se dan cuenta en la práctica, ahí en los medios y todo. Piensan que nada más es para quienes. Para los acusados. Los acusados, exactamente, ¿no? Hay un cúmulo de derechos para todas y todos. Para los acusados, bueno, el derecho a la defensa, ¿verdad? Aportar pruebas, A una verdadera sanción. a interponer recursos, etc. Pero es todo un cúmulo. Y en la práctica, bueno, pues la autoridad muchas veces piensa que el promotor o defensor de derechos humanos está en su contra. No es cierto, la autoridad no tiene por qué preocuparse si está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales. ¿Algún otro derecho que se nos fuera? A El una derecho buena a defensa. la no Una buena detención defensa. arbitraria. ¿El derecho a qué? A la no detención arbitraria. Exacto. A una buena defensa. Bien. A la defensa de los tribunales, ¿no? Este es el contenido de la parte dogmática de la Constitución. Ya lo vamos a dejar un poco. Recuerden, para eso tenemos el juicio de amparo, que el artículo 103 de la 103 constitucional establece, le otorga a los tribunales de la Federación conocer de controversias que se susciten u originen antes decía por leyes o actos de la autoridad que vulneren garantías individuales, como decía el abogado, tu nombre es Conrado. Ahora dice, después del 2011, por normas, actos o omisiones, actos u omisiones, muy importante lo de la omisión, no será una omisión, no es culpa del actual gobierno, para que no van a pensar que somos anti, ya saben qué, ¿no? Todos los gobiernos anteriores o que hemos tenido, que haya más de 70 millones de mexicanos en pobreza, por no haberlos atendido en su momento, ¿verdad? ¿No será una omisión eso? Sí. Sí. Entonces ahí está la posibilidad de interponer esos juicios de amparo contra una serie de personas que se encuentran en situación vulnerable o difícil, por no decir de pobres, más de 50 millones de pobres. No me gusta decir pobres, son personas afectadas o que carecen de lo más básico o elemental, mi maestra. Dejamos la parte dogmática para terminar y, a ver, perdón, adelante, perdón, sí. Yo tengo una duda, si fuera tan amable de podérmela resolver. ¿También es considerado un estado mental la pobreza? ¿Cómo podríamos ejercer algo para esa población vulnerable? Esa es mi pregunta. ¿También podría desarrollarse un programa para eso? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Todo lo que sea posible y factible para buscar ese mejoramiento, pues ese mejoramiento económico, social, yo creo que sí también. ¿O cómo ve mi abogado? Eso es viable, Viable. muy viable, y podría retomar lo que ha hecho un país centroamericano. ¿Cuántos años ha tenido ¿Qué el país? yugo de los Estados Unidos en Cuba? ¿Y cómo han hecho los cubanos subsistir? ¿Cómo? Con sus propios recursos, aprovechando a la gente capacitada, profesionista, hacerse cargo de cierto número de gente en su propia calle, en su propia colonia, y le va dando los resultados al gobierno. Mientras le den resultados buenos, él sigue teniendo la licenciatura, el título para poder ejercer su profesión. Si eso lo pudiésemos copiar y no estar llevando y trayendo mensajitos, pudiera ser que esto se vea mejor reflejado. Gracias, con eso. Gracias. A ver, doctor José Luis Carrión Serrano, nuestro líder aquí en Puebla. Claro. Bueno, contestando a la pregunta y continuando con lo que dijo aquí Conrado, en este sentido se puede realizar de manera frecuente un cambio, una diferencia con lo que se llama el conocimiento, la educación. Lo principal es no estar cerrado de ojos lo que
En política se le llama mantén al pobre o al ignorante feliz. ¿Por qué? Estando con los ojos cerrados, sin darle el estudio y la conciencia y el análisis que deben de tener todos para poder estar más amplios de conocimiento, de actitudes, de hábitos, de valores, los cuales se van a dar poco a poco un crecimiento implementando educación, facilidad y desde luego la oportunidad, como lo mencionó el doctor, con un título, con los propios recursos. Sin embargo, depende mucho de los gobernantes, depende mucho de las actitudes que quieran realizar y de la forma y manera en que se realice. Vamos de este lado primero, después aquí y después aquí. ¿Sí? Gracias. Yo quisiera hacer una apreciación a la abogada. Habla de Cuba, modelo relativo. ¿Sí? Los tienen aquí amarraditos, los tienen controlados por manzanas. Hay uno que los está espiando. Se manifestaron que querían democracia, están en la cárcel los que querían democracia. Entonces, Cuba, ni China, ni Rusia, ¿sí?, ni Nicaragua, ni Venezuela, ¿sí?, ni Bolivia, y con el dichoso Foro de Sao Paulo, la agenda que están siguiendo, es la que nos están queriendo meter López Obrador, perdón, ya hay que hablar al grano. Si vamos a simular, pues yo me paso a retirar. Sí, vamos a disimular. No, adelante, hay libertad de expresión. Estamos hablando de derechos humanos, adelante. Entonces, desde luego. Okay. Luego entonces, escuchar? el Foro de Sao Paulo se ha hecho restringir a los medios de comunicación, quitar los contrapesos, absorber las instituciones, sí, como si fuera el faraón. O sea, tenemos que unificar pensamientos, voluntades, para que a México le vaya bien, que estemos en libertad, en concordancia y no polarizados, que las mañanas se utilicen para atacar al abogado, a mí, a los que pensamos